Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo. Para esta ocasión entonces vamos a trabajar con operaciones vectoriales, operaciones con vectores, dado que ya hemos tenido en la presentación de unos videos anteriores hablando sobre las componentes rectangulares del vector y las orientaciones vectoriales. Bien, en este caso entonces vamos a adelantar un trabajito con operaciones entre vectores, dado que nosotros utilizamos mucho esto en geodesia y en las geociencias. Bueno, empecemos pensando en tener un sistema de referencia cartesiano por ahora. Vamos a trabajar con un plano XY. Vamos a tener un vector. No sé, podemos llamarlo un vector A, y que tenga unidades 2, 4, 6 y 2, 4, 6. Un vector que tiene esas coordenadas. Y vamos a tener un vector también. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a devolver esto. Vamos a decir por ahora que tenemos este vector y tiene 2, 4, 7, vamos a llamarlo B, tiene unidades 7,2. Bien, gráficamente, al tener A más B como un operador, el resultado lo vamos a llamar resultante y obviamente va a ser también un vector. Ok, podemos hacerlo de dos maneras. El método gráfico va a corresponder a tener una figura geométrica que la vamos a llamar el método del paralelogramo. Esto para obtener una figura paralelogramo, que consiste en volver a tener una traslación de este vector B a partir del vector A, y lo mismo va a pasar una traslación desde el vector A partir del vector B. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces aquí vamos a coger 2, 4, 6 y 7. Vamos a borrar esto. Vamos a decir que tiene, desde aquí contamos lo que tiene este vector B. 2, 4, 6, 7 unidades y 2 hacia adentro. Y aquí podemos repetir el vector. Lo vamos a pintar así entrecortado para decir que lo que hemos hecho es trasladar este vector B a partir del punto final del vector A. Y lo mismo va a pasar con el vector B, que lo vamos a trasladar. Entonces lo vamos a dejar así punteado, y eso nos quiere representar que hemos trasladado el vector a partir del punto final del vector B, y lo mismo desde el vector B lo vamos a trasladar a partir del punto final de A. Este es una figura que nos da un paralelogramo donde el par de lados, este par de lados, son paralelos respectivamente, igual que estos dos. ¿Dónde estaría entonces nuestro vector resultante? Va desde el origen de coordenadas hasta la intersección de vectores. Y a este entonces lo vamos a llamar el vector suma. El vector suma gráficamente es el vector de A más B. Bien, ya teniendo eso, por ahora vamos a prolongar este eje para que nos pueda dar una mejor opción. Y este es el eje X. Este es el eje X. Vamos a borrar esto. Este también. Este también. Y vamos a decir que esto es el eje X. Bien. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Ya gráficamente este sería nuestro vector. Y 2
sería hacerlo analíticamente. Entonces estará el método analítico. ¿Listo? ¿Cuál es la idea principal aquí? Aquí la idea principal es que vamos a sumar componentes. Si vamos a sumar componentes, quiere decir que debemos calcular las componentes en el primer vector y las componentes en el segundo vector. Y posteriormente pasar a sumar componentes horizontales con componentes verticales. Y así es como lo vamos a resolver. Bueno, para este caso entonces hablaríamos de componentes. Entonces el vector A tiene una componente horizontal y una componente vertical, que están representadas desde el punto en que damos que es el vector 6,6. Lo podemos representar de esta forma también como una matriz. 6 en X, 6 en Y. Y el vector B también lo podemos representar como una matriz que tiene componentes 7 en X, 2 en Y. Si sumamos, entonces vamos a sumar matrices A más B y tendríamos 6 en X y en Y para el vector A y sumamos 7 y 2. Entonces sumamos componentes a componentes y nos quedaría 7 más 6, nos daría un valor de 13 y 6 más 2 nos daría un valor de 8 en la componente. Este resultado, que es el vector suma, tiene estas componentes. Vamos a ver, entonces, nuestro vector es este, el vector suma. Vamos a llamarlo así, diciendo que ese es el vector resultante en X, la componente en X, y este de acá será la componente vertical. Si sumamos esto gráficamente nos da de 2, 4, 6, 8, 2, 10 y 2, 13, que es el valor que tenemos aquí. Y hacia arriba tendremos 2, 4, 6 y 8, que sería el valor que tenemos aquí. Y estaría resuelta la situación. O sea que cuando sumamos vectores, debemos sumar componentes. Listo, este sería como el ejemplo introductorio. Hagamos otro donde inicialmente tengamos que calcular componentes de los vectores y luego proceder a realizar la suma. Bien, procedemos a guardarlas y vamos a hacer otra hoja en blanco. Procedemos a tener entonces nuestro sistema de coordenadas XY. Vamos a presentarlo aquí. Vamos a decir que este sea nuestro vector. Aquí vamos a dejarlo aquí. Y vamos a dejar este vector. A. Ok, nombrémoslos. Entonces vamos a decir que este es el vector B, que este es el vector A, este es el eje Y y este es el eje X. Vamos a nombrarlo más largo para que nos queden las componentes. Y así nos queda mejor. Ok, este es nuestro eje X. Bien, entonces vamos a dar algunos valores. Vamos a decir que esto tiene unas 10 unidades. Y recordemos que siempre lo mejor es trabajar en geométrica positiva. Vamos a decir que este ángulo en geométrica positiva de orientación para el vector A sea de 57 grados. Entonces, para este vector tenemos normas 10 y ángulo de dirección en geométrica positiva de 57. Y para nuestro vector B tenemos, vamos a decir que tiene 5 unidades y tiene un ángulo de dirección aquí, vamos a decir que es de 290 grados. De 290 grados. Y nos piden que hallemos
la suma de A más B vectorialmente. Eso es lo que nos pide. Entonces, lo primero que hacemos en la solución será hallar las componentes. Entonces, vamos a hacer cálculo de componentes. Cálculo de componentes. Entonces, el vector A tiene una componente en X, que ya sabemos que será A por el coseno de teta. Para nuestro caso serán 10 unidades por el coseno de 57 grados. Procedemos a resolver este problema. Y este problema nos daría 10 multiplicado por el coseno de 57 grados y nos da un valor de 5,44 para trabajarlo numéricamente. 5,44. Lo mismo procedemos a hacer con la componente vertical, AY, que sería A, la norma, por el seno del ángulo en componente positiva o en geométrica positiva, que serían seno de 57 grados multiplicado por la norma, que serían 10, para un valor. Y entonces procedemos a multiplicar el 10 por el seno de 57 y obtener un valor de 8,38. 8,38. Ya están nuestras componentes del vector A. Ahora, las componentes del vector B. Entonces vamos para B. Bx sería la norma de B por el coseno del ángulo en geométrica positiva del vector B, que serían 290 grados. O el ángulo, vamos a llamarlo diferente antes de colocar numéricos. Vamos a llamar este ángulo como el ángulo beta. El ángulo beta. O serían 5 unidades por el coseno del ángulo que vale 290. Y calculamos Bx como 5 unidades por el coseno de 290 grados. Y eso nos da un valor de 1,71. Listo, 1,71 de norma para la componente Bx. Y la componente vertical será By, dado como B, seno del ángulo beta. Entonces serán 5 por el seno de 290 grados. Y By, entonces, tendría que darnos 5 por el seno de 290 para un valor de menos 4,69. Menos 4,69. Listo. Teniendo componentes, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un segundo paso, que es sumar componentes. ¿Cómo sumamos componentes? Vamos a decir que tenemos una componente horizontal que será AX más BX. Horizontal del primer vector, horizontal del segundo vector. 5,44 más 1,71. Entonces esa componente Rx, la componente horizontal, vamos a decir que son 5,44 y le sumamos 1,71. Y eso nos da 7,15. Un valor de 7,15. Y para Ry, la componente vertical sería A sub y más B sub y. Y ese valor es 8,38, que es el valor de la componente vertical en el vector A, menos 4,69, que es la componente en el vector Y, en la componente vertical. Y sumamos. Entonces Ry nos va a dar, por un lado, 8,38, que es la componente horizontal de A, y 4,69,
que es la componente vertical del vector B. Y nos da 3.69. 3.69. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Encontrando las componentes del vector resultante Rx y Ry. ¿Qué tenemos entonces? Que ahora este vector de B analíticamente lo hemos resuelto. Voy a hacerlo gráficamente. ¿Cuánto nos da? Entonces, a partir de este contamos 2 para la derecha y 2 bajando. Entonces, nuestro vector es 2, 2. Aquí está. Y nuestro vector, ahí lo tenemos, el vector A. Vamos a representarlo así para saber qué son las prolongaciones o las traslaciones de ese vector. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a pensar que mi vector resultante es este. Es este vector. Ese es el vector resultante. Y vamos a llamarlo como R. Este vector R tiene unas componentes que lo tenemos aquí, Rx, y vamos a ponerlo por aquí, Ry. Entonces ese será nuestro Ry y ese será nuestro Rx. ¿Cuánto vale nuestro Rx? 7.15 como una norma. ¿Y cuánto vale mi vector Ry? Mi norma vale 3.69. Listo, ya con eso sigue lo siguiente. Vamos a borrar. Y para mi vector resultante, yo lo puedo expresar como Rx en la dirección Y más Ry en la dirección J. Lo puedo expresar como Rx, la norma es 715 en la dirección Y más 3.69 en la dirección J. Vamos a ahorrar otro pedacito por aquí abajo. Ok. Y tendríamos ahora otra forma de presentar ese vector resultante. Lo puedo presentar como 7.15 y 3.69. Otra forma de presentar mi vector resultante. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Analíticamente, siguiendo un proceso de calcular las componentes horizontales y verticales de cada vector que está involucrado en la suma y luego procediendo a sumar horizontales con horizontales, verticales con verticales. Bien, ya tenemos entonces nuestro vector. Ahora podríamos calcular la norma. El ángulo de dirección. El ángulo de dirección para mi vector resultante. Vamos a llamarlo que es el ángulo φ. Entonces φ es el ángulo de dirección y vamos a llamarlo como el arco tangente de 3.69 sobre 715. Es el ángulo de dirección en geométrica positiva para el vector resultante. Entonces decimos shift tangente de 3.69 y lo vamos a dividir entre 715. Haciendo esa operación nos da un ángulo de 27 grados, punto 29 en una nomenclatura decimal. Y ya tenemos nuestro ángulo de dirección. ¿Qué nos haría falta? Calcular cuánto vale la norma de ese vector resultante. Y la norma de ese vector resultante, vamos a decir que es lo siguiente, que R será Rx al cuadrado
más RY cuadrado. Eso significa que tendríamos que hacer 7.15 al cuadrado más 3.69 al cuadrado. Vamos a ahorrar un poco por acá. Y tenemos el siguiente cálculo. La norma del vector R shift tangente de, perdón, la norma que sería 7.15 al cuadrado, 7.15 al cuadrado, y lo sumamos con 3.69 elevado al cuadrado. Y eso nos da una norma de 8.04. 8.04. Y tenemos nuestra norma. Entonces, finalizando, tenemos todo lo que debemos calcular. La norma del vector, el ángulo de dirección en geométrica positiva, que sería este, y tenemos nuestro vector, que para nuestro caso podríamos presentarlo en estos términos o en la forma matricial, cualquiera de los dos. Entonces, nuestro vector resultante final, nuestro ángulo de dirección de ese vector resultante y nuestra norma analíticamente. Y obviamente esto sería la presentación de nuestro vector resultante, nuestro vector suma. Tenemos aquí el vector resultante, tenemos aquí nuestra componente horizontal y tenemos aquí nuestra componente vertical de la resultante, 715, 369 y una norma de 8.04. Ese sería el trabajo que deberíamos estar realizando. Bueno, hasta aquí espero que haya servido este pequeño video y esperamos vernos en una próxima oportunidad.